Hay algo que nadie te avisa cuando empezás a usar inteligencia artificial todos los días, que en algún momento ya no sabes bien dónde termina tu trabajo y dónde empieza el de la máquina. Y eso, dependiendo del día, puede sentirse como una ventaja enorme o como una pregunta incómoda sobre quién sos ahora en tu trabajo. Hoy tenemos como invitado a alguien que lleva tiempo ya usando inteligencia artificial de forma cotidiana, no para hacer experimentos, sino para trabajar. Y vamos a hablar de lo que cambió de verdad, lo bueno, lo que incomoda y lo que todavía no tiene respuesta. Quédate, porque estar informado también es parte de tu trabajo. Mucho de lo que se dice sobre la inteligencia artificial en el trabajo tiene que ver con el futuro. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué trabajos van a desaparecer? ¿Cómo van a transformarse las organizaciones? Pero hay una conversación menos frecuente y quizás más urgente. ¿Qué está cambiando ahora el día a día de las personas que ya lo usan? Hoy nos metemos ahí, en las proyecciones, no, ni en las estadísticas, sino en la experiencia concreta de alguien que incorporó inteligencia artificial en su trabajo de forma real y sostenida. Lo que cambió en cómo piensa, en cómo decide, inclusive cómo lidera. Y también lo que se complicó, lo que generó preguntas nuevas, lo que todavía no tiene una respuesta clara. Este episodio está pensado tanto para quienes ya usan inteligencia artificial y quieren poner en palabras algo que siente pero no han podido explicar, como para quienes todavía tal vez tienen un poquito de miedo y no la usan y quieren entender de qué se trata realmente, más allá de todo el ruido que escuchamos todos los días. Mi invitado de hoy es Javier León, CEO de Alianza Capitales, un holding de tecnología y comercio electrónico, y lleva un equipo de alrededor de 30 personas a cargo. Javier tiene experiencia en comunicación pública y viene usando estas herramientas de inteligencia artificial en su trabajo cotidiano desde que estas herramientas básicamente están disponibles, ya nos lo va a decir. Y aclaro, no viene a vender nada ni a convencer a nadie. Javier viene a contar su experiencia. Así que Javier, bienvenido, qué gusto tenerte aquí en Impacto Laboral. Muchas gracias, Adri. Realmente interesante el tema, interesante todo lo que podemos comentar. Será un gusto poder compartir la experiencia que hemos tenido en Alianza Capitales implementando en el día a día de nuestro trabajo, junto con los colaboradores, todas estas nuevas herramientas en el mercado. Arranquemos desde el principio entonces. ¿Cuánto tiempo llevas ya usando inteligencia artificial, Javier? ¿Y qué tan regular lo haces? ¿Fue gradual o hubo un punto de quiebre, claro, para empezar a usarlo más frecuentemente? Yo diría que básicamente ha habido tres etapas. Una inicial, que fue al puro principio, yo diría que par de meses después de que la inteligencia artificial, el chat de OpenAI estuvo disponible, yo compré una licencia para empezar a usarlo y ahí empecé a trabajar individualmente en lo que hacía todos los días, como casi todos lo hemos hecho, haciéndole preguntas sencillas. ¿Cuál es el costo de inscribir algo en el registro público de Costa Rica? ¿Cómo encuentro un sitio web para tal o cual cosa, etcétera? Esa primera etapa fue muy interesante porque aprendí a interactuar con ella. Diría que hace un par de años, un poquito más tal vez. Posteriormente empezamos a trabajar ya otras personas también con inteligencia artificial en la firma y eso fue muy útil porque logramos intercambiar opiniones, entender qué funcionaba, qué no funcionaba. Eso sigue hasta hoy. El tema es de tal relevancia y está cambiando tanto que todos los días salen cosas nuevas y hemos logrado desarrollar una habilidad particular en las empresas para transmitir e intercambiar ese conocimiento que cada uno va teniendo. Particularmente la gente joven que está mucho más metida en el tema nos da todo el tiempo nueva información, nuevos noticias que salen, nuevos avances. Y la última etapa, que es la más reciente, es la etapa en que logramos pasar al uso, desarrollo e implementación de agentes, es decir, de herramientas de inteligencia artificial que hacen el trabajo por nosotros. La idea de la compañía es poder tener un grupo de capital humano que ya no solo vea la inteligencia artificial como una ayuda, sino que administre robots que hagan el trabajo o mucho de su trabajo por ellos. No lo vemos como algo malo, creemos todo lo contrario,
que la fuerza laboral del grupo se va a ver muy beneficiada por esto y que probablemente lo que va a lograr es perfeccionar la forma en que lo hacen todos los días y cómo de esa manera puede mejorar su trabajo. Se explica fácil y muy rápido, pero esto lo vamos a ir desmenuzando para entender esta experiencia con la inteligencia artificial. Pero antes de hablar de la experiencia artificial ya aplicada en el trabajo de ustedes, quisiera devolverme a antes. ¿Cómo trabajaban antes de que todo esto apareciera? Bueno, antes lo hacíamos como trabajaba todo el mundo. Nos esforzábamos mucho, usábamos algunas herramientas tecnológicas que había disponibles, las que usa todo el mundo, Google, buscadores en línea, recursos de ofimática, y particularmente por ser una empresa cercana o inmersa en el sector de tecnología, dependíamos enormemente de la capacidad que tuviera el departamento de tecnología para ayudarnos en esas áreas. Y como ocurre en todas las empresas, el departamento de tecnología siempre tiene exceso de trabajo y falta de recursos. Eso creemos que es una de las cosas que más cambió, tal vez ahora más adelante podemos ahondar en eso, pero básicamente hacíamos lo que hace todo el mundo. Tratábamos de utilizar las herramientas para ayudarnos a nosotros mismos. Hoy ya estamos en el proceso en que tratamos de utilizar la IA para que haga nuestro trabajo, que es algo diferente. Ya no la vemos como una herramienta de los trabajadores, sino como un compañero de trabajo que trabaja con nosotros. Ay, qué buena definición, me gusta mucho. ¿Qué tipo de tareas eran las que más, por ejemplo, en el caso tuyo, te demandaban más tiempo y que ahora evidentemente eso ha facilitado mucho el trabajo? Bueno, todo lo que llamaríamos carpintería, y eso estoy seguro que nos pasa a todos. Dedicamos una enorme cantidad del tiempo a hacer cosas que generan una cantidad relativamente pequeña de valor en el trabajo que hacemos. Con ejemplos prácticos es fácil verlo. Si yo necesitaba, no sé, definir cuál computadora iba a comprar, pues me tenía que meter a Google, buscar cuál computadora era, ver diferentes precios, entender las opciones, pagar, etc. Eso es un trabajo importante, probablemente urgente, pero no es un trabajo que genere una gran cantidad de valor. ¿Okay? Típicamente lo resolvíamos como delegando eso, entonces yo delegaba en alguien más que buscara la compu correcta, pero siempre salen otras cosas más que tienen la misma dinámica. ¿Qué pasa hoy? Hoy en día todo eso lo hace la IA, con una instrucción evidentemente nuestra, pero es solo la instrucción. Mientras dedicamos ese tiempo a cosas que generan más valor. En mi caso particular, en lo que yo hago todos los días, la IA me ha permitido tener tiempo para pensar, como digo yo, para poder analizar a fondo, para poder leer cosas que corrijo, que vuelvo a hacer, que itero con la misma IA y que me permiten poder interactuar con el equipo de una manera más profunda y poder llevarles ideas, proyectos y demás mucho más cocinados que como los llevábamos antes. Y podemos, consecuentemente, ejecutar a una velocidad muchísimo más alta. Ahorita vamos a profundizar en el día a día porque eso es interesantísimo, pero también me interesa el Javier persona. ¿Cuándo fue el momento en que dijiste, esto cambió realmente mi vida para bien, y qué pasó en ese momento? Bueno, sí hubo un momento particular en lo personal que es simpático porque yo ya interactuaba con el chat de ChatGPT todos los días, preguntaba cosas, hacía esto, hacía lo otro, y en algún momento le pregunté que si había una forma de que yo pudiera hacerme 10 veces más eficiente. Consecuencia de que tuvimos una situación particular en la empresa en la que me di cuenta que el cuello de botella de la empresa estaba haciendo yo, porque en ese momento todo estaba pasando por mí y que si yo no me volvía más eficiente, no importaba qué tan eficiente fueran el resto de la organización, yo iba a ser siempre el cuello de botella. Y la sorpresa mía fue que me dijo, sí, sí se puede. Ese día me quedé horas interactuando con ella y me armó un plan que implementó uno de nuestros colaboradores que se llamaba 10X, 10 veces, que es un plan para que yo fuera más eficiente. Y decidimos implementarlo primero yo, ¿por qué? Porque era el cuello de botella y uno quiere resolver primero el cuello de botella antes de poner al resto de la organización a trabajar así. En ese momento yo dije, esto va a cambiar. Si hay manera de que una nueva tecnología pueda convertir a una persona de 60 años en alguien 10 veces más eficiente, eso quiere decir que todo lo demás va a tener un cambio sustancial. Qué interesante. Y ahora sí, entremos de lleno a lo que cambió concretamente en el día a día. Por ejemplo, si te pidiera describir un día de trabajo tuyo ahora y un día de trabajo hace, no sé, los 2 años que dijiste que empezaste a usarlo, ¿cómo serían las diferencias más visibles en esos días?
Sí, tal vez una práctica que lo hace muy claro. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana llegué a la oficina y lo primero que hice fue poner a trabajar a la IA. Ahora ya no uso ChatGPT, ahora uso Claude. Y le pedí que hiciera 3 o 4 cosas que dejé trabajando. Mientras tanto, yo estaba revisando algunas cosas de fondo que teníamos que leer, un estudio sobre el uso de ciertos keywords en Google, que me lo había preparado la IA y que quería revisarlo a fondo. Mientras tanto, estaba conversando sobre un par de temas organizativos de la oficina que había que resolver, pero ahí estaba la herramienta trabajando. Me dio su producto, lo revisé rápidamente, vi que le hacían falta unas 4 cosas y ahora antes de venirme para acá la dejé trabajando en eso. ¿Qué hubiera pasado hace un par de años? Bueno, que yo hubiera empezado a trabajar en una de esas cosas, probablemente me hubiera interrumpido, hubiera durado mucho y todo se hubiera atrasado un montón de tiempo. Pero mientras tanto yo tengo un super asistente que está haciendo el trabajo por mí. Eso no es gratis, no hay que creer que la IA le dice uno haga esto y lo hace. Uno tiene que interactuar con ella, aprender, darle las herramientas y los elementos de la misma forma que se los daría un colaborador. Si yo simplemente contrato a alguien y lo siento en un escritorio y no le explico, no le enseño, no le doy los insumos para que pueda trabajar bien, no lo va a lograr. Bueno, eso mismo pasa también por el otro lado. Y el insumo más importante es es el conocimiento que uno tiene y cómo uno entiende cómo debe usarse la herramienta. Y ahí es donde mucha gente tal vez no tiene un conocimiento claro o un concepto claro de lo que es la inteligencia artificial. Porque algunos lo tienen hasta satanizado, ¿verdad? No, yo jamás voy a usar inteligencia artificial. Sí, tocas un punto muy importante. De todas las experiencias de implementación que hemos hecho, que han sido muchas a lo interno, me atrevería a decir que probablemente somos de las empresas que más experiencias de implementación real y efectiva tenemos. El factor más importante, sin duda alguna, es el factor cultural. Por cada dólar que uno invierte en tecnología, probablemente debe invertir 2 o 3 en cambio cultural. Y cuando digo dólares no me refiero a dólares solo en plata, sino que si la herramienta se le entrega a la gente, pero no se le indica cómo usarla y no se está trabajando con ella para ver cómo mejorar y no nos preocupamos de tener reuniones en las cuales discutamos cómo se usa y resolvamos los problemas que algunas personas tienen, nunca se va a lograr implementar. Nos ha pasado, como le debe haber pasado a todas las organizaciones, que hay una parte del equipo que es muchísimo más, voy a decir, adepto o hábil para estas herramientas y hay otra que no. Eso no es ni bueno ni malo, pero la ejecución responsable de estas herramientas requiere que a esas otras personas les ayudemos a llegar al nivel de uso que se requiere. Y nada mejor que sean los mismos compañeros de trabajo los que, siendo que aprendieron bien y tienen una habilidad particular para usarla, le ayuden a sus otros compañeros a hacerlo. Eso no solo genera un ambiente más apropiado, sino que además lima las asperezas de la resistencia cultural que puede haber en una organización. ¿Crees que la inteligencia artificial está para todas las empresas o se tiene que adaptar para las empresas? Yo creo que la inteligencia artificial es como el clima. No tenemos nada que hacer al respecto. Cualquier empresa se va a ver afectada, cualquier persona se va a ver afectada. Uno puede tomar la decisión de no adoptarla como persona o como empresa. Yo siempre digo que uno es dueño de sus decisiones y es dueño de sus consecuencias. Entonces, si decido no entrar en el mundo de la IA, bueno, voy a tener una serie de consecuencias, porque mis competidores van a entrar y probablemente van a ser más eficientes que yo, entonces voy a tener que aceptar esas consecuencias que tengo. Yo creo que al final de cuentas estamos en una etapa muy novedosa. Se nos olvida, porque el volumen de información es intenso, pero se nos olvida que esto lo que tiene es 3 años de que lo podemos usar todos los mortales, ¿verdad? Va volando, es impresionante lo que está ocurriendo, no solo en el campo de lo que usamos todos los días, pero también, por ejemplo, el campo de la robótica, que yo, si pudiera recomendarle algo a alguien en este momento, es que también vea ese campo, lo que está pasando en el mundo de la robótica, de la manufactura. Es realmente impresionante. En Costa Rica no lo vemos tanto porque este no es un país que tenga una base industrial tan grande, pero lo que ocurre en China, lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en los países que hay fábricas es increíble. Y cuando hablo de robots, no hablo solo del robot que le ayuda a uno en la casa, que sería algo muy interesante, sino que también hablo de robots que permiten mejorar cosas como doblar cajas para empacar algo. O robots que pueden hacer camisetas, o robots que pueden coser. Ese tipo de cosas que no estamos viendo es la nueva frontera.
Y es muy importante porque el mundo físico es un mercado gigante, ¿verdad? Uno no lo ve, pero un taxi autónomo es un robot con ruedas para hacer transporte. ¿Cuánta gente maneja carros, camiones, taxis, Ubers en el mundo? Un robot que limpia es un potencial sustituto de una actividad humana que es limpiar la casa. Un robot que cocina es un potencial sustituto de una persona que trabaja en un restaurante. Entonces, es un mercado inmensamente más grande que el mundo digital en que nos estamos viendo envueltos hasta hoy. Todo eso está perfecto para un próximo programa, ¿verdad? Porque todo esto tiene un alcance y una difusión muy amplia. Pero siguiendo con el tema de la experiencia, en este ratito que hemos conversado, Javier, te entendí que la IA la estás usando para pensar, para producir, para aprender o inclusive, ¿verdad? Pueden ser las tres cosas hasta juntas. ¿Nos podrías dar algún ejemplo conciso o concreto de cada una de ellas? Claro, ¿Cómo sirve para pensar? para pensar, empecemos por ahí, tal vez que es, yo me levanto muy temprano y entonces de las primeras cosas que hago en la mañana es tratar de escuchar podcast y noticias y de actualidad en diferentes áreas. Y normalmente encuentro una o más ideas que salen de ahí o cosas que me interesa averiguar y lo que hago de inmediato es interactuar con la IA y le pregunto cosas y le doy mi opinión y me contesta. Siempre le he pedido, porque hay que pedírselo, que sea crítica de lo que yo digo y que no sea un compa que me dice siempre lo que yo quiero oír, porque entonces... Tienes razón. Exactamente. Y entonces todos los días tengo una contraparte, que es como creo yo que hay que verla en esa función, que me permite discutir cosas, corregir conceptos, mejorar ideas que muchas veces se quedan simplemente en ese chat y que no pasan a nada más, pero me ayudan a mí para crecer profesionalmente y personalmente, ¿verdad? Para aprender es fabulosa. Tienen la mayoría de los chats de IA generativa tienen un modo de educación en el que uno pone la IA y se encarga de enseñarle cosas. Hace un tiempo se me ocurrió, al final no seguí adelante con eso, pero se me ocurrió que quería aprender italiano y como nunca tengo tiempo para ir a clases, le pedí que me armara un curso para poder oírlo en el carro. Entonces yo me montaba al carro, ponía la IA y me iba diciendo que repitiera cosas y iba aprendiendo alguna que otra cosa. Pero también la he usado para aprender a usar plataformas digitales que son complejas. La he usado para aprender de temas particulares que necesito saber y en los cuales yo no tengo especialización. Y después, pues, para trabajar particularmente, me parece que es el espacio donde más se puede usar. Hay un cambio mental que uno tiene que hacer. Y voy a poner un ejemplo y me voy a permitir mencionar a una cadena de electrodomésticos. Si yo pienso en comprarme una olla arrocera, lo primero que pienso es de Moje. ¿Okay? Los trabajadores todavía no pensamos en la IA primero para resolver algo. Siempre tratamos de hacerlo nosotros y después pensamos en la IA. ¿Okay? Una de las cosas más importantes para trabajar es que uno empiece a romper ese molde y empiece a decir, bueno, primero pienso si la IA lo puede hacer. Si la IA no lo puede hacer, entonces voy a tratar yo de hacerlo. Pero la mayoría de las veces puede, porque estos sistemas aprenden mucho más rápido que nosotros, se ejecutan mucho más rápido que nosotros, entonces normalmente van a poder hacerlo. Una vez rota esa barrera, empezás a darte cuenta que hay miles de espacios en el día a día de tu trabajo que te permiten usar la IA. Haceme un estudio de esto, revisame tal cosa en internet, corregime este texto, traducime esta otra cosa, cosas un poco menos evidentes. Voy a tener una reunión con mi equipo de mercadeo. ¿Por qué no me preparas una agenda en la que esté tomado en cuenta el perfil de cada uno de ellos que tengo cargado en mi carpeta de recursos humanos? Y entonces la IA me da una guía que yo puedo usar para poder interactuar con todo mi equipo de la manera correcta. Y entonces yo sé que la persona A de ese equipo entiende mejor de manera visual y que por lo tanto probablemente sea más inteligente que le haga un dibujo en la pizarra. Y la persona B lo que quiere es una instrucción clara con objetivos porque es una persona acostumbrada a llegar a una meta particular. Entonces, ese tipo de cosas y 10,000 más son lo que hago yo todos los días y es lo que cualquier persona podría hacer con una inversión mínima, ¿verdad? $20 al mes. Yo creo que si uno de verdad quiere meterse en esto, tiene que decidir que va a gastar $20 menos en el mes y gastárselos en la IA. Porque eso te abre una puerta enorme versus
la versión que es gratis que la mayoría de la gente tiene. Sí, claro, un costo-beneficio. Hablemos de la organización, que me parece también es muy importante cómo ustedes lo han incorporado a la empresa y lo que pasa entre quienes la usan y quienes, don Javier. Por ejemplo, ¿cómo lo hablaron en el equipo cuando empezó y lo notaron ellos? ¿Cuáles fueron los temas de más discusión dentro de esta incorporación de la IA en la empresa? Sí, fue muy interesante. Primero que todo, decir que esto no fue una cosa planeada. Yo estaría faltando a la verdad si dijera que fue que nos sentamos y hicimos un super plan y como somos tan vivos, entonces el plan salió bien. No, eso no fue así. Ya algunos del equipo usábamos IA, habíamos empezado a pelotear con ella y tuvimos un empleado que trabajó con nosotros, una persona muy inteligente que estaba muy metida en el tema y en algún momento se sentó conmigo y me dijo, don Javier, acaba de salir una herramienta de inteligencia artificial que se llama Lovable. Lovable puede hacer cualquiera de las plataformas que tenemos sin necesidad de un equipo de TI. Entonces yo lo que quiero es plantearle a usted que quitemos el equipo de TI y que se dediquen a otras cosas. Entonces mi respuesta ahí fue, bueno, yo creo que el equipo de TI tiene algunas otras funciones más allá de solo programar, ¿verdad? Pero eso pasó, tuvo como consecuencia algo sumamente interesante y es que marcó con claridad que existe una resistencia cultural en cualquier área de la compañía. Y por lo tanto, lo que empezamos a hacer fue y particularmente yo como cabeza de la empresa, me correspondía hacerlo de una manera más intensa, a romper esa barrera cultural. Y las barreras culturales, solo hay dos formas de romperlas. Una que pues tal vez sirve para otro tipo de organización, pero en las empresas no, que es de una forma violenta. Esto se hace así porque yo digo y listo. Y la segunda es convenciendo a la gente, que es la forma en que yo creo que debe hacerse correctamente. Entonces empezamos en un proceso de convencimiento de que esto había que implementarlo. Como ocurre siempre, hubo gente que fue un early adopter y rápidamente entró en el asunto y no hubo ningún problema. Y hay otros que aún hoy pues les cuesta un poco más. ¿Cómo lo logramos? Yo creo que ha sido de suma importancia el hecho de que el liderazgo de la compañía está identificado con el tema. Segundo, que no solo hemos promovido a los que son muy hábiles en eso, sino que hemos tratado de incorporar a los que no lo son tanto. Y tercero, me parece que el hecho de que unos se conviertan en capacitadores de otros y en personas que apoyan a los otros ha sido sumamente importante. Te entiendo entonces que todavía, bueno, están los que usan inteligencia artificial como vos y que están también los que todavía no la usan tanto como se quisiera, pero entonces, ¿sí hay una buena convivencia en este momento o cuál es el objetivo para llegar a eso? Hay una convivencia muy buena. Me parece a mí que hemos ido avanzando a una velocidad importante en la adopción. Yo diría que probablemente ya todas las personas de la organización la usan para algo. Y un altísimo porcentaje, me atrevo a decir 60-70%, la usa todos los días para trabajar. Debe quedar un 20% que es un usuario medio, que sabe pero no termina de estar convencido, y no hay fricción. Otro 20. Perdón que sí, te claro. interrumpa, no hay algún tipo de fricción y alguien, ay, no, yo... Claro, no, te voy a contar una muy, muy interesante. Una persona en la organización que siempre ha hecho un proceso que se hace a mano, que es un proceso de liquidación complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien del equipo le preparó una forma de hacerlo bastante automática a través de la IA. Y ella, siempre que hace el proceso, después la revisa porque no confía que esté bien hecho. Ahora, ¿eso es malo? No, creo que no es malo, es simplemente una etapa en el proceso de entender de que esto no se equivoca. Y que si se equivoca probablemente es porque el input que le dimos no era el correcto. Pero si uno no entiende esos cambios culturales y no entiende que debe de promover que se corrijan, pues tendrías que terminar quitando a la mitad del equipo. Y no se trata de eso tampoco, porque ese equipo, esa persona que hoy no la usa con ese nivel de intensidad, sí tiene otro montón de habilidades, de experiencia, de capacidades que no se pueden sustituir de la noche a la mañana con una IA. Tengo una pregunta filosófica que posiblemente no espero tampoco una respuesta, sino más bien una reflexión, porque es algo que está, ¿verdad?, en el ambiente con el tema de la inteligencia artificial, y es el tema de la identidad profesional
con el uso de la inteligencia artificial en nuestros trabajos. Es decir, si mi trabajo lo hace entonces inteligencia artificial, ¿qué hago yo? Sí, a ver, con el paso de estos pocos años en que yo he estado metido en esto, cada día me convenzo más que hay un tema importantísimo que no hay que perder de vista, que es todo el tema que tiene que ver con la parte humana y con la parte ética. Creo que eso está un poco detrás de tu pregunta. No se trata solo de ser más eficientes y más eficientes, no, es que hay que ser eficientes responsablemente. Yo no puedo pensar en una empresa en que sea solo yo, primero que todo, además sería aburridísimo, ¿verdad? Pero esa visión que no es solo tecnología es parte de lo que decís. A ver, yo lo que creo es que las profesiones evolucionan, todas. Yo soy abogado de profesión y hay que reconocer que la IA hace dos cosas enormemente mejor que cualquier abogado o que todos juntos. Lee mucho más rápido y escribe mucho más rápido. Además tiene una memoria que ningún abogado tiene. Entonces yo sin ninguna duda puedo decir que una inteligencia artificial con los insumos correctos va a tener un mejor conocimiento del entorno legal que todos los abogados de Costa Rica juntos, va a poder leer todo ese conocimiento mucho más rápido que todos los abogados de Costa Rica juntos y lo va a entender mejor. Ahora, ¿eso quiere decir que los abogados desaparecieron? No, para nada. ¿Por qué? Porque la IA nunca va a ser abogado. La IA es un mecanismo para que los abogados sean mejores abogados. ¿Y por qué digo esto? Un ejemplo muy sencillo. Si un cliente busca una IA que sabe mucho de derecho para ver un caso, ni siquiera sabe qué preguntarle. Si vos tenés un incumplimiento contractual, vos no sabes qué fue lo que pasó. Vos tendrías que decir, me pasó esto, pero no sabes preguntarle a fondo qué es lo que se requiere para resolver ese conflicto que tengo. Número uno. Número dos, los seres humanos tenemos no solo capacidades cognitivas, sino experiencia asociada a ella. Y ninguna IA pues, ha tenido la experiencia de 30 o de 40 años de experiencia de un abogado que trabaja todos los días en su campo. Dicho eso, ¿cuál sí es la verdadera amenaza para nosotros como profesionales? Bueno, que venga un profesional que sí sepa de IA y nos quite el trabajo. Yo no me imagino nunca a un ChatGPT siendo mi abogado, pero sí me puedo imaginar a un ChatGPT con un abogado joven bueno que está sustituyendo al abogado que nunca se quiso poner a la altura de la tecnología de hoy. Decías que mucho ha cambiado con la llegada de la inteligencia artificial a tu trabajo y al personal, pero démosle vuelta a la tortilla. ¿Qué no ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? No ha cambiado la intuición. Yo creo que eso es algo que por lo menos a esta altura de la tecnología no podemos prever que ocurra. Uno percibe, cuando digo uno me refiero a los seres humanos, percibimos cosas que obviamente la IA no percibe. Y para verlo en sencillo, la IA vive en un entorno digital, no puede ir a una reunión. Y sí, tal vez está escuchando, pero no ve las caras, no ve los gestos, no siente a las personas, por lo menos todavía. Entonces, ese tipo de cosas me parece que siguen siendo importantes entenderlas. Segundo, hay un tema de que vivimos en un mundo de relaciones. La IA no hace relaciones. Y creo que las relaciones siguen siendo sumamente importantes. Y tercero, me parece que, y esto pues todavía es algo que no podría asegurar, pero so far me parece que así está funcionando, los seres humanos con IA son mejores que la IA sola o que los seres humanos solos. Entonces creo que ese mix solo lo conseguís si tenés al lado a un ser humano con la experiencia la educación en el uso de las herramientas apropiadas. Ya lo podríamos deducir, pero quisiera preguntarte cuáles son esas habilidades o capacidades tuyas que sentís que se han desarrollado más, que se han vuelto más importantes desde que usas inteligencia artificial. Vamos a ver, yo te diría que hay dos cosas. Hay unas que se desarrollaron más después, pero hay unas por las cuales yo entré a esto, que me parece que son las que definen cómo uno debería de enfrentar la vida en general. Primero, diría que la curiosidad. Si alguien, y la curiosidad está directamente asociada al statu quo. Si yo no quiero que nada en mi entorno cambie, no quiero ser curioso porque al rato me encuentro algo que va a cambiar en mi entorno. Y normalmente cambiar el entorno incomoda. Entonces, ese primer paso de decir, ve qué interesante esto,
voy a verlo, voy a revisarlo, es fundamental. El segundo paso es entender, y tal vez es un tema que ya tiene que ver con la edad que yo tengo, que en la vida no hay blancos y negros y que hay cosas que parecen que son algo, pero no lo son, y que además no están ni mal ni bien, simplemente son situaciones. Eso permite que uno pueda entrar en la etapa de la IA o en cualquier otra a aprender con humildad, porque es algo que no sabíamos antes, y hacer mejor en ese espacio. La segunda habilidad que creo que es fundamental, es la de escribir y comunicarse bien. La IA, como la conocemos hoy, es un medio semántico, es decir, yo le digo qué quiero. Si no se lo digo de la manera correcta, pues necesariamente me va a dar una respuesta incorrecta. Ahí llevan una gran ventaja las personas que se saben expresar bien. Eso es parte natural y es parte aprendido. Pero si yo tuviera que decirle a mi nieto qué debe aprender ahora, debe aprender a comunicarse bien, escribir bien. ¿Y cómo aprende uno a comunicarse bien y escribir bien? Leyendo. Leyendo es fundamental, leer, y no importa qué lea uno, eso lo que te va a dar es un lenguaje con mucha mejor calidad, con mucha mejor cantidad, con mucho más intenso, con mucho mejor uso de palabras. Entonces, me parece que esa es sumamente importante. Y la otra que creo que es fundamental es tener la mente abierta a que tenemos pensamientos, ideas, valores que creíamos que eran inmutables y que esta cosa nos puede decir que no lo son. Conoce demasiado. Entonces, cuando uno creía que algo era así y la información que hay en el entorno que yo no tengo me dice lo contrario, pues tengo que estar dispuesto a recibirla. Tal vez no aceptarla, pero sí a recibirla. ¿Y te has topado gente que tiene una resistencia total a la posibilidad de incorporar la inteligencia artificial en sus vidas? Absolutamente, absolutamente. Igual que hubo gente que tenía una resistencia absoluta a incorporar redes sociales en sus vidas. Y probablemente también a andar en carro. Y yo tengo un par de amigos que nunca compraron carro y que decidieron que iban a andar en taxi, ¿verdad? Y eso es válido. Yo no digo que no. De nuevo, como te decía hace un rato, uno es dueño de sus decisiones y de las consecuencias de sus decisiones. A mí me parece que en unos años, pocos probablemente, igual que hoy yo en mi currículum, cuando quiero conseguir un trabajo, no pongo que sé usar el celular, porque si no sé usar el celular, ni siquiera estoy jugando el partido, ¿verdad? En pocos años ya no va a valer la pena poner sé manejar herramientas de inteligencia artificial, porque si no, ni siquiera te van a volver a ver. Es algo que todo el mundo da por hecho, igual que si supieras hablar o que supieras cualquier cosa. De manera que la consecuencia que va a tener el no entrar en esta etapa es que probablemente voy a quedar aislado de el mundo empresarial y del mundo del trabajo. Con esto no quiero decir que tengo que ser un experto, pero por lo menos tengo que saber usar las cosas básicas. Igual que yo no soy un experto en Excel, pero sé usarlo. ¿Qué te parece si traemos un ejemplo sencillo y concreto para ver si lo explicamos también fácilmente a partir de lo que estás diciendo? Imaginémonos un líder de un holding de tecnología y comercio electrónico que tiene que tomar una decisión importante, cambiar el modelo de precios de su principal producto. Esta es una decisión con muchas variables: impacto en clientes actuales, respuesta esperada de competidores, efecto en el equipo de ventas, señal en el mercado, etc. Antes de reunirse con su equipo, le plantea la situación completa a su herramienta de inteligencia artificial. Describe el contexto, los objetivos, las restricciones y los riesgos que ya identificó. La IA le devuelve un análisis estructurado, le señala 3 ángulos que no había tal vez considerado y le hace preguntas que lo obligan a afinar su propio razonamiento. Cuando llega a la reunión con su equipo, no llega con la decisión tomada, ojo, llega con el problema mucho mejor planteado. La conversación con el equipo es más productiva, es más rápida, posiblemente más honesta, porque el líder ya procesó las capas superficiales de ese problema y puede ir directo a lo que importa, las tensiones que solo el equipo puede resolver en el contexto que solo ellos conocen y con el compromiso que solo se construye en conjunto. Javier, ¿qué reflexión harías en este caso específico? ¿Cómo lo manejarías? Tal vez una primera. Este caso está marcado desde la perspectiva del líder que le lleva algo a su equipo, pero eso mismo se pudo haber hecho al revés, el equipo que le lleva algo al líder, exactamente igual. Dicho eso, vamos a ver, creo que aquí hay una forma de cómo trabaja cada quien. Yo te voy a contar la forma en que yo lo hago, pero
que es tan buena como cualquier otra, pero más o menos marca los pasos generales que se deberían de seguir o debería seguir cualquier persona en este entorno. A mí me gusta trabajar con lo que yo llamo white papers, que son documentos base que le permiten al equipo tener el respaldo de lo que vamos a trabajar. Entonces, yo típicamente en un caso como el que estás hablando, le hubiera pedido a la IA que me hiciera una investigación en Internet de cómo andaban los precios de la competencia, quiénes eran los competidores, cuál es la realidad competitiva, cuáles son las variables que la afectan, si es el mercado, si son las importaciones, si son los impuestos, etc. Lo hubiera discutido, hubiéramos tenido un chat largo de iteración de algo que ella me cuenta, yo algo que yo le pregunto, etcétera, etcétera, etcétera. Ve que dije ella, podría ser él, ¿verdad? No tiene, la mía es ella. Al final siempre le pido que me haga un white paper que tenga una lista de tareas para mi equipo. Conforme yo tengo ese white paper, se los entrego al equipo y el equipo ya sabe qué hacer, lo discutimos, lo mejoramos y con base en eso vamos para adelante. ¿Cómo hubiera sido antes? Que tal vez lo interesante. Probablemente me hubiera sentado con el equipo y hubiera dicho, tengo esta idea de subir precios o mejorar márgenes o lo que sea. Y quién se va a encargar de hacer esto y quién se va a encargar de hacer aquello. Y entre todos hubiéramos ido conjuntando toda esa información y nos hubiera tomado probablemente semanas, una cosa que nos tomó un par de días. Bueno, leía sobre este tema antes de, ya tenemos que ir finalizando, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero estaba leyendo sobre el tema y me llamó mucho la atención una explicación, Javier, muy sencilla, que decía que usar inteligencia artificial en el trabajo no es una habilidad técnica, como muchos la ven, es más bien una habilidad de formulación, que va muy alineado a lo que decías, saber plantear bien un problema, la herramienta. Bajo esa dirección, y tal vez como para ir viendo el cierre de este capítulo, ¿qué recomendarías a alguien que quiere empezar a usar y que después de escucharte todo este rato dice, uy, yo quiero también y quiero investigar más? ¿Cómo recomendarías a una persona empezar a usar IA en su trabajo, pero obviamente no sabe por dónde empezar? Creo que la forma más sencilla sería bajar una de las apps, cualquiera. Creo que en esa primera etapa no hay ninguna diferencia entre todos los productos que hay en el mercado. Y contarle a la app qué es lo que uno hace, con lujo de detalles. Yo trabajo en esta compañía que produce queso y yo soy el encargado de las cuentas por cobrar y todos los días en mi trabajo hago esto y esto y esto y esto y tengo que presentar un reporte a mi jefe, esto. Y pedirle, número uno, que te pregunte todo aquello que tiene dudas respecto a tu trabajo. Eso es algo muy útil. La IA le puede preguntar a uno para aprender ella. Nosotros usualmente no hacemos eso con nadie, ¿verdad? Uno no se sienta con otra persona que le pregunte. Con la IA se puede hacer. Y una vez que ya tiene toda la información, pedirle que te haga un plan para aprender a usarla de la mejor manera en que se pueda en el trabajo que uno desempeña. Y la misma herramienta te va a dar una guía de cómo hacerlo. Al lado de eso hay algunas cosas básicas. Hay miles de cursos gratis en Internet, miles, literalmente. Y yo diría que el primer curso importante que uno debe llevar en IA es cómo hacer prompts. Es decir, cómo redactar. Hay una estructura particular de cómo redactar lo que uno le pide y le comunica a esa IA. Si uno aprende eso, que es relativamente sencillo, en media hora deberías de poder aprender a hacerlo sustancialmente bien, y quiere llegar al otro nivel, todas las compañías grandes, Google en particular, tiene cursos completos de prompting engineer. Eso es bastante fácil de entender, es una técnica que la puede entender cualquier persona. Con esas dos herramientas pasaste de estar, de ser un usuario del 50% a ser un usuario del 5% más capacitado para usar IA. Y desde el punto de vista personal, no ya de tecnología, pero personal, algo que desearías que alguien te hubiera dicho cuando empezaste a usar la inteligencia artificial. Pues me hubiera encantado que me dijeran que este cambio no iba a ser como va a ser, porque la realidad es que el cambio va a ser muy profundo y creo que todos tenemos que prepararnos, pero desde el punto de vista de usuario, me parece que probablemente me hubiera sido de gran ayuda poder entender que la puedo usar para algo más que solo hacerle preguntitas. Eso lo aprendí en la práctica, pero la verdad es que si me hubieran dicho no
no te quedes en preguntarle cómo se llama el medicamento que uno toma cuando le duele el oído, sino algo más profundo. Me hubiera servido mucho. Y que te sea más útil en tu día. Correcto. En tu día. Muy interesante, Javier, muchas gracias. Muy interesante y muy actual este tema. Y bueno, seguiremos una vez al mes hablando del tema de inteligencia artificial porque lo amerita. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vos y fue un gusto. Bueno, lo que cambió en el trabajo de Javier no fue solo la velocidad ni la cantidad de cosas que pudo hacer, cambió la calidad con la que llega a los problemas, a las conversaciones y a las decisiones. Y eso que suena tan simple tiene consecuencias en todo lo demás, en cómo lidera, en cómo aprende y en cómo se relaciona con su equipo y con su propio rol. La inteligencia artificial no lo liberó de pensar, él no lo explicó, le cambió sobre qué tiene que pensar. Y esa distinción, esa diferencia que parece sutil, es probablemente la más importante que podemos llevarnos de esta conversación. Soy Adriana Durán y te espero en nuestro próximo episodio de Impacto Laboral, el trabajo visto desde las personas.